Pues seguimos, queridos oyentes, con este magnífico tormenta de ideas, brainstorming, como dirían los british, nuestros amigos los british, en cuanto a lo que sería una política de defensa, una propuesta verdaderamente interesante en términos de Producto Interior Bruto, como ha sugerido el general Fontella, vincular dicho porcentaje a los riesgos que tengamos en cada momento, hacerlo flexible, eso me parece interesante. Reforzar, según este magnífico borrador en el que estamos trabajando el general Cifuentes, reforzar el flanco sur, implicar a la OTAN en la defensa de Ceuta y Melilla, potenciar la industria, defensa es fundamental en toda la cadena de valor, todo eso encajaría muy bien con la industrialización de España. Como bien ha dicho el coronel César Collins, todo esto vincularlo con las universidades y facultades politécnicas para que haya realmente un corpus universitario que nutra no solamente el punto de vista de la ciencia, sino también de los mandos. Acordémonos lo interesante que eran las milicias universitarias. Y luego estamos hablando de la cuestión de Gibraltar, fundamental, recuperar el control del estrecho. Realmente es apasionante. Seguimos, mi general, en este magnífico programa. Sí, pues habíamos terminado la primera parte con Gibraltar, que bueno, no deja de ser una ruptura de la soberanía e integridad territorial, como ha dicho el general Fontela, y se tiene que manifestar la voluntad y el deseo de recuperarlo. Y dentro de recuperarlo, pues por supuesto se debe empezar por tener la capacidad de control del estrecho como una de las grandes amenazas que tenemos, que es una vía donde la amenaza puede entrar. Y luego, pues tú le añadiste la desnuclearización de toda esa zona, ¿no? Y bueno, pues incorporaré estos aspectos al programa electoral y a ver si nos lo quieren retomar. El punto 7 habla de la revisión de la presencia en operaciones en el exterior. Yo creo que estamos participando en muchas operaciones muy pequeñas, algunas de ellas, otras grandes, muy dispersas. Todos los ejércitos están en operaciones. Ahora mismo hay 3.000 soldados fuera de España, pero yo creo que no se corresponde en la respuesta que tiene que dar nuestra nación a las amenazas que tiene con la presencia física. La participación en el exterior se puede realizar de muchas maneras. Yo puedo participar en Letonia mandando soldados, como estoy haciendo, dando dinero o dando capacidades, por ejemplo, inteligencia o satélite, etcétera. Bueno, se ha optado por mandar soldados. Eso implica que estamos aprendiendo mucho de un terreno que no, ni de una zona que no nos es de interés. Por eso yo creo que el partido político que entrara, el gobierno que entrara nuevo, debería reconducir y reorientar nuestra presencia a las zonas que realmente son de interés. Y es más, si son en el flanco sur, intentar siempre asumir el liderazgo para tener un conocimiento y una capacidad de decisión mayor. No sé si lo veis adecuado. De acuerdo. Jolín, mi general, ¿estás de acuerdo conmigo en algo? Totalmente de acuerdo, por supuesto que sí. Magnífico, magnífico. Muy bien. El punto número 8. Perdón, no sé si el coronel estaba el coronel No, Collins. no está, se ha desconectado, pero ahora volverá a conectarse. O sea, De podemos acuerdo. seguir. El punto número 8 creo que es una consecuencia deriva de los últimos acontecimientos en emergencias. Y yo creo que hay que clarificar y revisar los procedimientos. Nadie lo tiene claro. A pesar de los ejercicios que se realizan en todas las comunidades autónomas con la UME, sigue sin estar claro cuando llega de verdad el desastre. A todos ya sabemos que las situaciones de desastre o calamidad pública siempre suelen ser en momentos en los que lo peor que nos podría ocurrir nos ocurre en ese momento, pero para eso está el planeamiento y los procedimientos para que sea la cosa automática. Yo creo que hay que revisar la colaboración de los organismos contra desastres y calamidades públicas que tiene el Estado con los que tienen las comunidades autónomas y establecer una estandarización y una normalización mucho más clara y garantizarlo, ¿no? Para que no volvamos a tener 200 muertos de repente. Sí, de Entonces, acuerdo. Sí, en este sentido me parece magnífico, me parece verdaderamente magnífico porque estamos todavía bajo shock, porque esto realmente, esa inacción ha sido un ataque, bajo mi punto de vista, al prestigio de las Fuerzas Armadas en España, porque la han intentado dañar, igual que a la policía y a la Guardia Civil, como estamos viendo. Y siempre me gustaría traer a colación
cómo funciona esto en México, porque es importante también apoyarnos en naciones hermanas, aunque estén muy lejanas, que también han sufrido muchos cataclismos, como es en el caso de México, sobre todo aspectos de tornados y de terremotos. Y allí, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le planteó el caos que había en España a este respecto, lo sé porque, bueno, colaboro con el Club de Periodistas de México y me enviaron la intervención. Ella destacó que en México, cuando hay un desastre del tipo que sea, la fuerza pública, es decir, las Fuerzas Armadas y la policía, no tiene que esperar ninguna directriz política para actuar. ¿Qué significa esto? Que debe ser que allí han vivido lo que hemos vivido con la Dana y al final han concluido todos de una forma desideologizada y despolitizada que lo que tienen que hacer quien tiene los medios es actuar sin necesidad de una orden política, porque al final las órdenes políticas, como vemos y se ha padecido sobre todo en la zona de Catarroja y la zona de Valencia, lo que van es hacer una gestión política de un desastre y eso es lo peor, porque al final eso es que aumentan los daños y lo único se intenta salvaguardar, digamos, el prestigio político del responsable de turno. Por lo tanto, creo que ese ejemplo de México es muy, muy Sí, interesante. pero claro, lo que ha hecho México es tener unos procedimientos muy rodados, que Exacto, ya no hace falta mucho más, ¿no? Pero es que exacto, aquí nos enfrentamos con que el Estado tiene unas herramientas muy potentes para luchar contra las emergencias, como la UME y la Protección Civil, y sin embargo la sanidad es de las comunidades autónomas. exacto, exacto. Es O un sea, desastre. o sea, aquí hay, en fin, el tema de las comunidades autónomas y el dar mucho cogobierno, como dice nuestro gobierno actual, ¿no? Cogobernar con las comunidades autónomas y darle mucha importancia. No, vamos a dejar que la comunidad autónoma decida si es nivel 2, si es nivel 3, hasta que no diga nivel 3 no intervengo. En fin, claro, es una forma de hacer política, ¿no? Dejar que las comunidades autónomas agoten su capacidad, incluso se equivoquen y tal, o intentar intervenir antes de que haya muertos. Así De todas que, formas, aquí ha habido también dejación de funciones, porque según la norma de las misiones internacionales y de cualquier misión, cuando hay un peligro de vida o de las propiedades de fuerzas propias o de conciudadanos o de fuerzas protegidas, hay que intervenir directamente. Si una exactamente. amenaza, hay que intervenir directamente. Eso es el protocolo. ¿Eh? Si viene un misil, pues el barco tiene que defenderse y disparar. Si viene una catástrofe, hay que actuar rápidamente sin esperar a órdenes. Ha habido dejación de funciones. Sí, sí, sí. Porque aquí todo el mundo ha excusado la responsabilidad. Nadie ha tomado una decisión. Y los militares estamos para tomar decisiones. Y si no, que se hayan quedado Carlos Furriel. Muy bien. Pues mantendremos este punto. Y luego el último tiene que ver con la presencia un poco de las Fuerzas Armadas, ¿no? Más cerca de la población civil en situaciones que puedan ser de interés para la protección de los intereses nacionales, tanto la lucha contra la inmigración ilegal, la defensa de fronteras, los barcos controlando esta inmigración, el apoyo y defensa de instalaciones críticas. Yo creo que las Fuerzas Armadas podrían y deberían tener una participación mayor de forma que se hiciese habitual que nuestros ciudadanos vean a sus Fuerzas Armadas colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este tipo de temas. No sé si está bien enfocado así o deberíamos dar otra vuelta. Bien, inicialmente bien, pero siempre hay que dejar bien marcada la proporción del uso de la fuerza. Porque es lo mismo la policía local que la Policía Nacional, que la Guardia Civil, que el Ejército. Esa proporción del empleo de la fuerza tiene que estar bien delimitada. Y por tanto también las capacidades militares o de combate. Porque no puede tener igual capacidad de combate el Ejército que los Mossos de Escuadra o la inteligencia que otras policías autonómicas, e incluso algunos municipales. Que parece hombre de Harrison. Efectivamente, es que hay cuerpos de seguridad locales que han pedido cursos de tiradores de precisión o piden Sí, tanquetas, ¿no? Como bueno, dicen. y tenemos A la mí, UIP de la policía que no vea los palos que da, ¿eh? Y que tiene unos armeros que ya me gustaría que tuvieran unidades militares, con unas armas automáticas que da miedito y no deja de ser una policía vinculada al gobierno, que eso es verdaderamente una fuerza desproporcionada. Bueno, Sí, ya ahí como dice Gea Fontela, si se definiera claramente la proporción, ¿no? Y los límites de dónde tiene que llegar cada uno, pues sí podrían participar las Fuerzas Armadas o formar parte de esa escalada, ¿no? Ese escalón de protección de la nación, sí. sí. Y me adelante, parece Nicolás, por favor. que
Me parece que no le encuentro ningún sentido a que el Estado español, que ejerce su autoridad sobre todo el territorio nacional, pida permiso a las autonomías cuando va a desplazar fuerzas o va a desplazar medios del Estado a una autonomía determinada. Es decir, si hay una situación de catástrofe pública, el Estado central debe actuar porque es que tiene autoridad sobre todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy los gobiernos autonómicos son administrativos. Las divisiones autonómicas son divisiones administrativas, no tienen soberanía. El Estado no tiene que pedir permiso a un gobierno autonómico que es puramente administrativo en una situación de catástrofe pública para mandar sus medios para paliar la situación. Sí, porque No, equiparan el gobierno autonómico al gobierno nacional, ¿no? Se creen que tiene competencias totales en su comunidad autónoma. claro, y no es así. No Tiene es sus así. competencias administrativas. La soberanía la tiene el Estado siempre. La soberanía reside en el pueblo español, pero la autonomía han repasado ya ese nivel. La autonomía, ahora tenemos una soberanía no sobre el pueblo español, sino territorial. Hemos vuelto a la Edad Media. Sí, Ah, bueno, pues muy eso. Totalmente. bien. Y en este Pues sentido, con respecto a este último punto que me parece fundamental, la lucha de las Fuerzas Armadas contra la inmigración ilegal y la defensa de fronteras, dentro de esa proporcionalidad que muy bien ha señalado el general Fontella, está el tema de los aeropuertos. Porque ya estamos viendo lo que estamos viviendo en Madrid, que al día entran 200.000 personas por el Aeropuerto Internacional de Barajas. 200.000 personas que se encuentran un espectáculo que parece el aeropuerto zombie, le llaman fuera de España. Pues parece que este gobierno, estas administraciones, prefieren que haya indigentes o personas, vamos a decir, con las facultades mentales afectadas, porque eso es un problema, desde luego, a que haya militares pues dando una visión de seguridad. Cosa que, por ejemplo, en Italia, eso está absolutamente normalizado. Recuerdo el año 2017, 2018, vamos, en todos los lugares turísticos, sea el Coliseo o el Foro Romano, había siempre unidades de las Fuerzas Armadas italianas y allí nadie se alarmaba. En cambio, aquí en España, bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Pero bueno, la realidad es que como está desatado todo el tema de la inmigración ilegal, la defensa de fronteras, y no olvidemos también otro tema importantísimo, la droga, como bien ha señalado el general Fontella, hay que ver las narcolanchas han tomado el control del Guadalquivir, pues si el Estado necesita las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas tienen que luchar contra el narco, el poder narco. Otra cosa es que el narcoestado esté ya implantado prácticamente, como estamos viendo en muchos casos, sobre todo en Canarias, pero realmente es ante los grandes problemas, ya sea un desastre natural, ya sea la inmigración ilegal, el narco o defensa de fronteras, desde luego las Fuerzas Armadas creo que deben de tener un papel nuclear, bajo mi punto de vista. bueno, yo he llegado hasta el punto 9, pero si creéis que hay algún punto muy importante que sería bueno meterlo, pues me lo comentáis ahora y lo incluimos, lo tratamos. ¿Que veis que falte algo importante? Muy bien. Si no, pues lo dejamos aquí el apartado de política de defensa y para la semana que viene hablamos del apoyo al personal, ¿eh, Guillermo? De acuerdo. Magnífico, muy bien. Muchísimas gracias, mi general Cifonte, por el esfuerzo y la dedicación y el patriotismo que demuestra con este tipo de documentos y con esta iniciativa que creo que es fundamental. Bueno, pues nos quedan prácticamente unos 6 7 minutos. Nuestro coronel Collins quería hacer un comentario al respecto de la situación en Gaza. No sé si tiene tiempo, mi coronel. ¿Cuánto tiempo queda? Es Pues corta. hasta 5 o 6 minutos. No, pues sí, es suficiente. Muy bien, adelante, mi coronel, por favor. Bueno, es que he notado que frecuentemente se repite un error en los analistas del conflicto de Hamás e Israel, pues en publicaciones de muy distinto cariz y tendencia. Hablan de proporcionalidad en los ataques para criticar las reacciones armadas de las fuerzas de defensa de Israel con aviación, con vehículos acorazados y medidas de control de la población civil.
Este principio, que puede ser válido en las peleas personales entre particulares, y no siempre, porque la defensa de un mayor de 70 años contra un joven de 25 no pueden ser los puños, por el mismo principio de proporcionalidad. Pero en una guerra no rige en absoluto este principio, todo lo contrario. Las fuerzas armadas de cada contendiente buscan la superioridad en el armamento o en los procedimientos de combate o en el número de soldados, en su moral o en su capacitación. Los combatientes de Hamas se cubren con la población civil, la utilizan de escudo. Cuantos más perezcan, mejor para ellos, más resonancia mediática, con mayor razón, claro, en este caso que tienen la prensa en general de su parte. Los hebreos no, los hebreos están en el caso contrario. Tienen que proteger a sus niños. Cuando Hamas lanza un ataque indiscriminado con cohetes sobre las ciudades israelitas, tienen un sistema de alerta temprano que detecta a los cohetes en su base de lanzamiento y da la alarma. Los profesores saben que disponen de unos pocos minutos para guarecer a los niños en los refugios. Pero claro, es fácil imaginar la zozobra que eso produce en estos niños. Claro, estos niños están olvidados por la prensa en general, los niños israelitas. Bueno, la doctrina de los de los conflictos llamados asimétricos, a mí concretamente no me parece de aplicación en este caso. Más bien creo que es una guerra total porque Hamás y los árabes pretenden destruir Israel, echarlos al mar. Pero de todas formas, de esto sabe mucho más que yo los generales y pueden matizarlo mejor. Y luego, ya lo último, el último comentario, que no me explico tampoco la parcialidad de la prensa en general por Hamas, que es una organización muy agresiva que pretende borrar del mapa al Estado de Israel, como acabo de decir. Luego ocurre que, claro, el gobierno de la República Popular China está masacrando a los uigures, que es una etnia turca que habita en la zona de Asia Central, en la parte noroeste de China, hablan una lengua del grupo de lenguas turcas y son musulmanes chiitas. Nadie habla de ellos. A los medios de difusión de noticias les da lo mismo. Bueno, no sé, a lo mejor es que los uigures son pobres y además a nadie le interesa enfrentarse con China. Muy bien, estos son los comentarios que quería hacer. Y quiero hacer otro comentario que no tiene nada que ver con esto, pero que voy a recomendar a nuestros oyentes que supuestamente son militares o son personas que les interesan los temas militares. Es una película extraordinaria que están poniendo ahora en Madrid sobre la guerra de Irak. Se titula Warfare. No sé cómo se pronuncia bien en inglés porque yo no sé bien. Lo has dicho muy bien. Entonces, me ha parecido una película excepcionalmente buena. Es la única película que no le he encontrado fallos así, por mucho que se los he buscado. Es la historia de una sección de infantería infiltrada en zona no controlada por el ejército norteamericano con la finalidad de mandar información bueno, al servicio de inteligencia, y ya no voy a contar más porque tampoco es de este programa contar películas, pero la recomiendo vivamente a todos los que les interesen los temas militares y de guerra. Bueno, pues ahí queda dicho hecho. Desde luego, la PICA en Flandes, entre uno de sus cometidos está también, lógicamente, el recomendar películas. Y ahí queda esa película. Lo estoy viendo ahora mismo en internet. Yo la desconocía. Warfare se escribe. Y no sé si está también en Netflix, en los cines. Bueno, está muy bien Sí, creo que valorada. está en No, Netflix. solamente, perdón, Guillermo, Sí. solamente está de momento en cines y Ah. concretamente yo lo he visto en la ciudad de La Imagen. Perfecto, perfecto. Mi Coronel tiene una valoración bastante buena, o sea, recomendamos en la Pica en Flandes Warfare, como bien dice nuestro Coronel Collins. Y nada más, queridos oyentes, hoy ha sido un programa interesantísimo, como ven, trabajando ya en una propuesta de programa
de de la defensa nacional, además desde un punto de vista eminentemente técnico, desideologizado, profesional. Ahora queda que los políticos, pues, cumplan con su obligación y hagan caso a los que saben del tema. Así que seguiremos avanzando en programas futuros, porque hay otros apartados dentro de ese programa que está trabajando sobre él nuestro general Cifuentes al objeto de que vaya ganando notoriedad. Pero lo importante, ya con esto acabo, queridos oyentes, por favor compartan estos podcasts porque lo que se habla aquí es algo muy serio, que es el futuro de nuestra nación y de nuestra defensa. Por lo tanto, seamos responsables y compartamos estos podcasts con nuestros amigos, compañeros, incluso hasta con el cuñado si hiciera falta. Muchas gracias mi general Cifuentes, muchas gracias mi general Fontella, gracias coronel, Colis, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Un fuerte abrazo.